sala de cine, arrancando febrero de la mejor manera, de la mano de Gastón Molayoli, quien es el programador del Centro Cultural Leonardo Fabio, de la sala de cine, por supuesto, y además es crítico de cine. ¿Cuánto hemos aprendido con Gastón? Y hoy lo citamos para hablar de películas del 2025, que bueno, que ya están aquí a punto de estrenarse. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, gracias, como siempre, por la invitación. Sí, 2025, un año de grandes películas, de todo tipo, desde películas grandes digo en términos de producción, sí, como películas que circulan por festivales, más bien podríamos decir alternativos en algunos casos, o más de corte independiente, lo cual demuestra, por otro lado, digamos, antes de entrar en las películas que traje, que el cine está más vivo que nunca, digamos, bueno. A lo largo de la historia yo me atrevo a decir que desde mitad del siglo XX a esta parte le han decretado su muerte muchas veces, primero por la llegada de la televisión, después por la llegada de los formatos hogareños, claro, después por la piratería, por las plataformas, por internet, etc. Y sin embargo todos los años vuelven a aparecer películas que renuevan la fe en un futuro, en un futuro realmente ya palpable. Qué bueno, las tres películas que traje son, diría yo, como de las grandes del año. De las grandes por el tipo de producción que tienen y también por el circuito de festivales que han visitado, en algunos casos con sendos premios, han ganado ya muchos. En el caso, por ejemplo, de una de las tres, el Festival de Cannes. Las otras dos vienen de ganar también premios, sobre todo norteamericanos. Y bueno, la temporada de premios, como sabemos bien, no terminan, después vienen los Oscars. Pero independientemente de los premios, yo creo que son tres películas muy interesantes para poder pensar, digo, el presente del cine. Por un lado, en primer lugar, estoy hablando de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con el protagónico de Leonardo DiCaprio, uno de los actores más importantes y más geniales de su generación. Que cuenta, para el que no la vio, digamos, probablemente muchos de los que estén viendo el programa en este mismo momento ya la han visto, ya sea en salas, ojalá, o en plataforma, que también se puede ver muy bien, digamos. Pero digo, por ahí muchas de las cosas que voy a decir les van a resultar redundantes, pero es una película protagonizada por un DiCaprio que participa, es medio como un antihéroe en muchos sentidos DiCaprio en la película. De hecho, los que están a su alrededor, desde su pareja hasta posteriormente su hija, van a vestirse en todo caso de ese traje, digamos, con ese traje, ¿no? El traje de, en estos casos, de heroína, ¿no? Y hay algunos incluso personajes secundarios bastante más enteros y estoicos que el propio DiCaprio, pero digo, es un personaje que participa de una agrupación que se llama los Franceses 75, French 75, que no se sabe muy bien cuál es el objetivo, cuál es el programa que tiene, pero es una agrupación contestataria, podríamos decir, aunque es como muy lavado plantearlo en estos términos, como una agrupación antisistema, claro, aunque las coordenadas y la posición frente a ese capitalismo que gobierna el mundo, pero en particular Estados Unidos, no se termina de entender, digamos, insisto, digamos, cuáles son los posicionamientos y cuál es el programa de la agrupación. Pero lo cierto es que pasan muchos años de los acontecimientos que la película narra desde el principio y lo que vemos es un devenir histórico decadente. Digamos, la agrupación está venida abajo y lo que quedan son como despojos. Y empiezan a suceder algunas cosas que renuevan, podríamos decir, la promesa, ¿no? La promesa de un mundo distinto. Es muy interesante la película de Paul Thomas Anderson. Creo que si hay algo que podríamos decir, siempre aclarando que se trata de una gran película, podríamos decir que es como su talón de Aquiles, es el hecho de ¿no? De que es como demasiado difusa la posición de esa agrupación. Lo único que podemos decir es esto que ya dije, que es una agrupación antisistema. Claro. Y punto, ¿no? Hay una reflexión sobre la cuestión étnica, hay una reflexión respecto de la cuestión de género en la película, desde coordenadas que la acercan a la izquierda, pero no termina de quedar claro bien el planteamiento al menos de la agrupación y por lo tanto, teniendo en cuenta que la agrupación es tan importante en la película, también el planteo de Paul Thomas Anderson. Lo que a mí me llama mucho la atención de la película, cuando hablo con gente que la vio y que la disfrutó, es que todos recuerdan una escena en particular, que es una escena de una persecución, lo cual da cuenta de que, y es una escena por otra parte bastante desmarcada del relato. O sea, no es que viene cargada de un sentido, es una persecución en la ruta en donde
hace algo Paul Thomas Anderson que invita al espectador a vivir una experiencia perceptiva sumamente intensa. Si no la vieron, háganlo. Qué bueno. Seguramente se van a detener en esa escena que vale mucho la pena. Y que demuestra, por otra parte, que el cine, antes que ser una máquina narrativa, es una máquina que nos genera las condiciones para una experiencia sensorial. Claro, sumamente estimulante. Sí, Podemos ver y escuchar el mundo de otra forma. De otra ¿no? manera. Esa es una de las 3 películas. Mira, justo ahí hay algo, hay un indicio de esa escena a la que me refiero. No la vamos a spoilear. Véanla, por favor, háganlo, que es buena. una gran película. La segunda película es The Mastermind de Kaylee Richard, una cineasta norteamericana, escritora también. Para mí de las más importantes y menos reconocidas, aunque no es que es una desconocida, pero creo que no ha recibido el reconocimiento que se merece. Esta su última película, The Mastermind, cuenta la historia, situada en los años 70, de un joven, se dice luego en el transcurso de la trama, que graduado de la escuela de arte, pero hijo de una familia muy bien acomodada, de profesionales, su padre es juez, o sea, tuvo una vida bastante acomodada, él, y decide robar un museo, ¿no? Lo interesante, y esto también se une, por eso quizás la selección de estas 2 películas, después voy a explicar por qué la tercera, lo que la une con Una batalla tras otra, es la circunstancia de que hay algo que se rompe. ¿Viste? ¿Vieron que es como, hay una película, hay un subgénero en el cine que es como el del robo, ¿no? Sí, el robo al banco, el robo al casino, el robo a un museo. De hecho, hay una gran película que es El caso Thomas Crown con Pierce Brosnan, donde el gerente o director del museo roba la obra de su propio museo. Es como muy interesante el género porque empiezan a jugarse otras cosas que no tienen que ver solo con la cuestión económica, o sea, la posibilidad de vender esa pieza, sino con el disfrute, el goce estético de contemplar esa obra, de tenerla, de hacerla circular, etc. Ahora bien, hay algo que creo yo que hace que la película sea tan distintiva, es que poco a poco el relato se va desarmando, se rompe. Claro. Se rompe porque no terminamos de entender cuál es el objetivo del robo, de este hombre que roba la obra. No sabemos bien dónde la va a vender, si efectivamente la va a vender, si tiene un plan. Claro, por eso, un propósito. Claro, la idea de una gran mente maestra que se acerca mucho a la idea de un plan maestro, ¿no? Sí, no tiene mucho se cae a pedazos, claro. Empieza a aparecer como en su ironía. Sí, una cuestión como muy individualista, ¿no? Totalmente, sí, no se termina, parece un gesto político, pero no se sabe en qué sentido, claro. ¿No? Y lo interesante de lo que hace Kaylee Richard es que sitúa este relato en el año 70, en pleno conflicto de Estados Unidos con Vietnam, claro. Con un país dividido entre los probélicos y los antibélicos, y este personaje como en el medio, claro. Sin comprometerse y totalmente indiferente a ese contexto político. Es una enorme película, la de Kaylee Richard, que viene filmando mucho esto de lo improductivo, lo que se hace sin un porqué, necesariamente, simplemente para disfrutar del tiempo libre, disfrutar del arte, disfrutar del paseo, de la contemplación, etc. Es una gran película de una gran cineasta. Y la tercera y última película creo yo que es para muchos la mejor película del 2025, es de el señor Kleber Mendoza Filho. No sé si el cineasta brasilero, porque el cine brasilero viene transitando desde hace 15 años un momento, creo yo, único en su historia. Habría que remontarse como 60 años atrás con cineastas como Glauber Rocha o Furtado como para situarnos en un momento así, tan importante para el cine brasilero. El año pasado, de hecho, ganaron el premio a Mejor Película Extranjera. Este año van a ganar casi seguramente también esa categoría, claro. Aunque esta película, a diferencia de la anterior, está nominada también a Mejor Película. Wagner Moura está nominado como Mejor Actor. Así que estamos frente a una película que, se las trae, que hay que verla. En unas semanas la vamos a tener en el Fabio para que la pueda disfrutar la ciudad de Río Cuarto, todos los que puedan acercarse. Bueno. Y que cuenta la historia de alguien que no es precisamente, eso se sabe muy rápidamente,
un agente secreto, digamos. Del mismo modo que en la película de Kelly Richard, el título anticipa una cosa y muy rápidamente nos lleva para otro lado. El ¿no? agente Porque secreto no es tan así. el protagonista es un profesor universitario, alguien que participó hasta hace poco de una investigación, que cometió el grave error de provocar a alguien muy poderoso, en realidad de responderle a la provocación a alguien muy poderoso, y en plena década del 70, más precisamente en el 77, en medio de una dictadura brasilera sumamente violenta, tiene que esconderse, tiene que refugiarse, tiene que escapar y tiene que ir en busca de su hijo para sacarlo del país, ¿no? Toda esa intriga también en una puesta en contexto muy precisa, con una reflexión acerca de la identidad, lo que somos individualmente, pero lo que somos como parte de un país, de una sociedad, de una cultura. La reflexión en torno a lo que el cine puede decirnos, en torno al mundo, porque hay varias escenas que suceden en salas de cine. Yo creo que es una gran película no solo del 2025, sino de los últimos años. Es de Cleber Mendoza Filho, protagonizada por Wagner Moura, que ojalá que siga recibiendo muchos premios y actuando en muchas películas, porque es un enorme actor. Y creo yo que son 3 películas que dicen mucho sobre el presente del cine y pueden anticipar a modo de indicio quizás lo que se viene en términos cinematográficos. Me encanta. Bueno, siempre recomendamos acá, por supuesto, asistir a las salas. Esta la vamos a tener en el Fabio, como vos bien dijiste, ahora inminente, en marzo probablemente, cuando ya sea el estreno, también la vamos a poder disfrutar ahí. Pero bueno, hay muchas plataformas hoy que nos permiten ver estas películas que mencionaste. Háganlo, disfrútenlas, sí. Pero bueno, siempre apoyamos a la pantalla, ¿no? Sí, por supuesto, hay que ver las películas en la sala, en casa. Sí. Como bien vos decías, Una batalla tras otra ya se puede ver en HBO. Y The Mastermind de Kelly Richard se puede ver en la plataforma Movie. A veces hay migraciones. Algunas películas están ahora en una plataforma y después están en otra, suele suceder que están en 2 plataformas al mismo tiempo. En el caso del Agente Secreto, dentro de un par de meses o 2 o 3 meses va a estar también en Movie, hasta donde tengo entendido, y quizás en otras. Pero bueno, en marzo la vamos a tener en la sala, ahí en el Fabio. Claro, te vamos a tener acá para conocer toda la programación que se viene en este año, que está comenzando, en este febrero que recién empieza, y que bueno, después de los carnavales y todo lo que viene, vamos a tener novedades seguramente. Por supuesto. Bueno, te vemos muy pronto, Gastón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos en esta tarde.